hay quienes dicen que son contratos accesorios o de garantía. El o implicaría que o son accesorios o son de garantía. No. Categóricamente puedo afirmar que se llaman contratos accesorios y de garantía. Primero, se les denomina contratos accesorios, jóvenes, porque siempre van a depender de un contrato principal. Estos contratos llamados accesorios y de garantía nunca van a poder subsistir en forma independiente, nunca van a poder existir por sí mismos o por sí solos. Siempre van a depender de un contrato principal. ¿Cuáles son en materia civil los contratos accesorios y de garantía? La hipoteca, la prenda y la fianza. Paralelamente, voy a explicar el contrato de anticresis que previsto en nuestra legislación civil, que desde mi particular punto de vista sí garantiza el cumplimiento de una obligación de pago. Todos estos contratos llamados accesorios y de garantía, que repito, son hipoteca, prenda, fianza y desde mi particular punto de vista la anticresis, se les llama también de garantía porque siempre van a garantizar el cumplimiento de una obligación en dinero. Aunque la fianza tiene distintas modalidades, no solamente es fianza, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el fiador, sino que también hay otros tipos de fianzas que también con detalle vamos a estar explicando. Ahora, es muy sencillo hablar de contratos accesorios y de garantía, repito, y de garantía, porque son accesorios y garantizan. Aquellos autores o abogados o juristas que dicen que son contratos accesorios o de garantía, repito, implicaría que o son accesorios o son de garantía. No, tienen el mismo efecto, accesorio y garantiza. La hipoteca como contrato accesorio de garantía es un contrato que se perfecciona o se constituye únicamente sobre bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos. La prenda se constituye sobre bienes muebles. Y la fianza es un contrato accesorio de garantía que implica una obligación solidaria. Ahora, esa obligación solidaria aplica para los tres tipos de contratos accesorios y de garantía. El garante hipotecario, el garante prendario o el fiador se constituyen obligados solidarios del deudor principal, digámoslo así, del deudor en un contrato hipotecario, de un contrato prendario o de un contrato de fianza. Ahora, voy a ejemplificar para su mejor y más rápido y fácil comprensión este tipo de contratos. El contrato accesorio y de garantía llamado hipoteca lo vemos comúnmente en los contratos de mutuo, en un contrato civil. El mutuo es un contrato civil que implica la transmisión de la propiedad de una suma determinada de dinero o de bienes fungibles. Cuando el contrato de mutuo es en dinero, cuando se transmite la propiedad de una suma determinada de dinero del mutuante al mutuario, o llamado acreedor y deudor, el contrato principal es el mutuo, el préstamo, la transmisión de una suma determinada de dinero. Repito, en el contrato civil del mutuante al mutuario. Cuando el mutuante transmite la propiedad de una suma determinada de dinero al mutuario, es un préstamo, pues es obvio que muchas veces el mutuante presta el dinero y le va a decir al mutuario, ¿cómo me garantizas que me vas a pagar? El mutuante le puede exigir al mutuario una garantía hipotecaria. Y si el mutuario, ojo, tiene un inmueble, lo puede otorgar como garantía hipotecaria a favor del mutuante para que en caso de que el mutuario no pueda pagar, el mutuante, el que presta,
puede sacar a remate. Obviamente, si el mutuario no paga, va a juicio y va a sacar a remate esa garantía hipotecaria, ese inmueble, o se la va a adjudicar y con eso se va a cobrar. Ahora, en el contrato de mutuo, la persona, la parte llamada mutuario, ya lo vimos, es el deudor, cuando el contrato es en dinero. Él queda como deudor principal. La garantía hipotecaria no necesariamente la tiene que otorgar el deudor principal, la puede otorgar otra persona distinta, un tercero, y va a quedar como obligado solidario del mutuario. Evidentemente, en el contrato de mutuo, cuando es con garantía hipotecaria, se tiene que protocolizar en escritura pública ante un notario público. Y ahí el notario va a describir quién es el mutuante, el que transmite la propiedad del dinero, el mutuario, el que recibe el dinero, y quién va a ser el garante hipotecario. Si no es el mismo mutuario deudor, puede ser un tercero ajeno, pero que adquiere ese carácter de garante hipotecario. Entonces, para su fácil comprensión, este contrato, estoy hablando de un contrato civil, el mutuo. Es el único contrato en materia civil en donde se permite la garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque se habla de la transmisión de un préstamo. El mutuante otorga al mutuario una cantidad de dinero. Ya explicaba en alguna clase de este contrato, sobre todo cuando vimos los contratos traslativos de dominio, el mutuo fue el último que vimos, que el mutuante transmite la propiedad de una suma determinada de dinero. Si es con garantía hipotecaria, el contrato se tiene que perfeccionar en escritura pública. Pero el contrato también se perfecciona cuando el mutuante entregó el dinero al mutuario y éste dispuso de ese dinero. No solo porque el contrato señale normalmente en la cláusula primera que el mutuante transmite la propiedad de una suma determinada, no por eso quiere decir que el contrato ya se perfeccionó en cuanto a la disposición del dinero. Se perfecciona porque debe ser en escritura pública, porque contiene garantía hipotecaria. Todo acto jurídico que se refiera a un derecho real debe protocolizarse en escritura pública, entendiendo por derechos reales la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la posesión, la prenda, la hipoteca y todos aquellos bienes que tengan que ver con herencia, sujetos a procedimientos hereditarios, deben protocolizarse en la escritura pública ante un notario. Entonces, cuando el mutuante en un contrato civil presta al mutuario una cantidad de dinero, se celebra en escritura pública si contiene garantía hipotecaria, es decir, si el mutuario o deudor entrega una garantía al mutuante para que en caso el mutuante puede decir, hagan de cuenta que ustedes son los que prestan el dinero. Le van a prestar a una persona 500,000 pesos, por ejemplo. Evidentemente le van a pedir una garantía. Si la garantía que les va a dar el deudor o mutuario es un bien inmueble, tienen que protocolizar ese contrato ante el notario público, porque va a contener garantía hipotecaria, ¿verdad? Tiene que ser ante el notario público. Ahora, el contrato se perfecciona también. Aquí yo hablo de dos tipos de perfeccionamiento. Uno, ante el notario público, porque ese contrato tiene una garantía hipotecaria. El deudor está dando esa garantía, un bien inmueble, le está dando esa garantía al acreedor, al mutuante, para que en caso de que el mutuario no pague, el mutuante se va a cobrar. Si el mutuario no paga, lo van a demandar. Y ese juicio va a llegar bien llevado, va a llegar al remate. El mutuante va a sacar a remate ese bien y con el producto del remate se va a cobrar, o también se puede cobrar con la adjudicación de esa garantía hipotecaria. Bueno, si la garantía, esto aplica también, jóvenes, ojo, como ejemplo, esto aplica también en contratos de naturaleza mercantil, como cuando una persona
pide un crédito a un banco para comprar su casa, ¿verdad? Pide un crédito al Infonavit. El Infonavit otorga créditos también a sus trabajadores. Si bien es cierto, no son empresas el Infonavit, sí es un organismo público descentralizado que otorga créditos. Pero el ejemplo más común es el crédito que una persona obtiene de un banco, de una financiera, para poder comprar su casa. Aquí también el contrato debe celebrarse en escritura pública porque tiene garantía hipotecaria. Es muy fácil de comprender. Yo pido un préstamo. Si es un particular, el que me otorgue ese préstamo es mutuo, es civil. Si es un banco, una financiera, el contrato es mercantil y la denominación cambia. Entonces ese contrato se denomina contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Si el préstamo me lo otorga un particular, ese es un contrato de mutuo, simple o con interés. El mutuo ya vimos que es simple o con interés. Simple cuando no se pactan intereses convencionales, con interés cuando se pacta. Pero si la garantía es hipotecaria, si el deudor está otorgando un bien inmueble en garantía, entonces el contrato se tiene que protocolizar ante notario público. Ahora, si ese préstamo tiene como garantía un bien mueble, evidentemente ya no es garantía hipotecaria, ya es garantía prendaria, de prenda, ¿verdad? De la famosa pignoratio, cuando ustedes estudiaron derecho romano, la prenda. Si la garantía es prendaria, acá no se requiere que el contrato se protocolice en escritura pública. Con que sea un contrato privado, de preferencia por escrito, porque puede ser consensual. Ya hemos hablado que los contratos consensuales son los que se perfeccionan con el puro consentimiento de las partes, acreedor y deudor. Pero para evitar muchas veces problemas de qué fue lo que pactamos, yo no dije esto, yo sí dije el otro, no hay como darle forma, jóvenes, a los contratos por escrito. En el caso concreto, si yo presto una cantidad de dinero y me van a otorgar como garantía un vehículo, es un ejemplo, entonces ya no fue garantía hipotecaria. Garantía hipotecaria, bienes inmuebles, garantía prendaria, bienes muebles. Si es que a mí me otorgan como garantía un vehículo, entonces el contrato ya es contrato con garantía prendaria. Si me presta el dinero un particular, es un contrato civil, ¿verdad? Si me presta el dinero una empresa, una institución de crédito, banco, financiera, entonces es un contrato en materia mercantil. Y les preciso esto porque quiero citarles algunos ejemplos de por qué incluso la pura denominación de un contrato lo hace perfecto, lo hace bien identificado, dependiendo de quién otorga el crédito. Miren, en algún momento, conociendo de algún asunto de una empresa de Tlaxcala que se dedica a otorgar créditos, varias personas acudieron a solicitar créditos que por alguna razón después no pudieron pagar, estos deudores. La empresa demanda a estos deudores por el incumplimiento en el pago, pero la empresa demanda en la vía mercantil. Nada más que hay un detalle, jóvenes, muy importante. El contrato de esta empresa estaba denominado como contrato de mutuo. Error grave de quien redactó ese contrato. Porque si el crédito lo está otorgando una empresa, tendría que ser contrato de apertura de crédito. Porque proviene de una empresa, de un comerciante, de una sociedad. Pero aun cuando era sociedad, le denominaron contrato de mutuo, pues fue muy fácil defender a algunos deudores de esta empresa. ¿En qué sentido? En decirle al juez, eres incompetente porque la denominación del contrato dice que es de mutuo y el mutuo es un contrato civil. Tú eres un juez de lo mercantil, eres incompetente para conocer de este asunto. Es decir,
En muchas ocasiones la pura denominación de los contratos lo pueden hacer perfecto o lo pueden hacer obviamente imperfecto. Hablando de contratos, jóvenes, de cualquier contrato que el abogado redacta, que el notario redacta, el notario protocoliza, ¿verdad? Siempre va a ser importante tener en cuenta la denominación correcta, ¿verdad? Independientemente de cuidar los elementos de validez del contrato, del acto jurídico, cuál va a ser el objeto lícito, cuál va a ser el fin lícito de ese contrato y la forma o la formalidad, porque de eso depende que en caso de incumplimiento yo vaya a juicio y lo pueda hacer valer en juicio en forma correcta, como en este ejemplo que les estoy citando. La empresa denominó su contrato de mutuo. ¿Cómo va a ser de mutuo si lo está otorgando una empresa, una sociedad? La denominación estaba incorrecta. Tendría que haberse denominado contrato de apertura de crédito, porque es un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque quien otorga el dinero, una sociedad. Mutuo es un contrato civil, y esto es cuando el préstamo se hace de particular a particular, y es muy simple de entender. Ustedes y yo sabemos, la gente y los abogados que nos siguen en Facebook sabemos que el derecho civil es el derecho que regula, ¿verdad?, las relaciones jurídicas entre particulares. El derecho mercantil regula las relaciones jurídicas entre comerciantes. En un contrato, con el solo hecho de que una de las partes sea un comerciante, ya es un contrato de naturaleza mercantil. De ahí que la denominación tiene que ser la correcta. Y no dejen, es consejo, sugerencia, no dejen en la redacción de ese contrato esa alternativa de ir a un capítulo del Código Civil del Estado que habla, dice, de la interpretación de los contratos. Es decir, si el contrato yo no preciso denominación, no se precisa fin, prestaciones, clausulado en forma correcta, hay que ir a ese capítulo del Código Civil que se llama interpretación de los contratos, en donde yo lo puedo entender de una forma, interpretar de una forma, mi contrario lo puede interpretar de otra forma y el juez lo puede interpretar de otra forma. Aquí el consejo, sugerencia es redactar con precisión jurídica ese contrato, si es civil, si es mercantil. Y esto, insisto, es muy fácil de su identificación. Civil es cuando el contrato es entre particulares. Cualquier contrato celebrado entre particulares va a ser de naturaleza civil. Ya es mercantil cuando por lo menos una de las partes es comerciante. Ya no es civil, ya va a ser un contrato de naturaleza mercantil. Y ojo, pues evidentemente las legislaciones que lo regulan son distintas. Si bien es cierto que el Código de Comercio, que es el que rige las relaciones jurídicas entre comerciantes, prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Civil Federal o de los códigos locales, siempre va a ser mejor el tener cuidado en la forma en que se redacta el contrato. Tipo de contrato, denominación, partes del contrato, obligaciones de los contratantes, tener cuidado con los elementos de validez, capacidad, consentimiento libre de vicios, fin lícito, objeto lícito del contrato y la forma y la formalidad. Esos 5 elementos, llamados elementos de validez, los tienen que aplicar correctamente. Recuerden que terminando el curso, voy a explicar, jóvenes, aunque ya no es parte del programa, voy a explicar los vicios del consentimiento. Porque si sé que el consentimiento es un elemento de validez de un contrato, tengo que saber identificar los famosos vicios del consentimiento: error, dolo, mala fe, violencia, lesión y reticencia. Para que ustedes, pues evidentemente en la redacción de un contrato no vayan a caer en alguno de esos vicios, porque le van a abrir la puerta al contrario para que les haga la vida verdaderamente imposible. O para que ustedes, identificando, aprendiendo y conociendo correctamente esto,
ustedes se la hagan al contrario. Recuerden que un juicio es un pleito, no es nada que de cuates, no es nada de que lo vamos a llevar muy bonito, no es nada de que se van a cumplir los principios que rigen el procedimiento, ¿verdad? Que de honestidad, lealtad, verdad, eso no es cierto, eso es utópico, eso aun cuando está previsto en nuestra legislación, no hay un juicio en el que haya lealtad, respeto, verdad. Pues sí, yo creo y siempre lo he dicho, si eso fuera no habría ni juicios, ¿verdad? Los juicios se resolverían muy rápido, muy fácil. Un juicio es un pleito. La litis se entabla cuando el actor ejercita una acción y el demandado opone una excepción. Y si se trata de hacer válido, efectivo un contrato, hay que ver qué contrato es el que está exhibiendo el actor como título fundatorio de la acción en contra del demandado, o el demandado, o el actor se puede hacer propiamente el demanda de una acción, por ejemplo, reconvencional, qué documento y qué es lo que va a exigir del cumplimiento de ese contrato. De ahí el que saber el tipo de contrato, las partes, el fin, el objeto, la forma y la formalidad de que se cumplen, de eso va a depender en que bien manejado su juicio puedan obtener un resultado favorable. Pero retomo ahora entonces lo de los contratos accesorios. Hablaba de la garantía hipotecaria, solamente se constituye sobre bienes inmuebles. Garantía prendaria solamente se constituye sobre bienes muebles. Cuando es garantía hipotecaria, el contrato se debe protocolizar en escritura pública para que se perfeccione. Cuando es garantía prendaria, la forma del contrato es simplemente por escrito. Cuando la garantía es prendaria, es un bien mueble, no requiere protocolización ante un notario público. Ahora, contrato de fianza. La fianza en los contratos civiles implica que el fiador se hace responsable o se hace obligado solidario respecto de su fiado para cuando el fiado no cumple con la obligación de pago. Obligación de pago. A ver, uno de los contratos en materia civil en los que comúnmente se pide fianza es el contrato de arrendamiento, sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Cuando una persona renta su casa, evidentemente ya vimos en el contrato de arrendamiento la obligación principal del arrendador es entregar el bien objeto del arrendamiento al arrendatario, para que el arrendatario lo use y lo disfrute a cambio del pago de una renta. ¿Qué pasa si una persona renta una casa y el arrendatario le deja de pagar las rentas? Pues el arrendador va a tener la acción de rescisión de ese contrato si es que el contrato todavía no vence. Si el contrato de arrendamiento venció, entonces ya no es rescisión. La rescisión se promueve siempre y cuando esté vigente el contrato, no haya terminado. Porque si el contrato ya terminó la vigencia, ya no es rescisión. Ya la acción será acción de desocupación por terminación del contrato de arrendamiento. Pero si el arrendador no pide fiador, pues el que le tendrá que pagar las rentas vencidas y por vencer será el propio arrendatario. Por eso es que en ese tipo de contratos normalmente el arrendador, al rentar su casa o su bien inmueble, le va a pedir al arrendatario un fiador. Aquí surge la figura del fiador. Contrato principal en este ejemplo, el arrendamiento. Contrato accesorio, la fianza. Es decir, el fiador. Aquella persona que firme con ese carácter, evidentemente se va a hacer o se va a constituir como obligado solidario de su fiado. En el contrato de arrendamiento, ¿quién es el fiado? El arrendatario o inquilino, ¿verdad? Es el que es el obligado, el deudor principal, por decir así, y el fiador es el obligado solidario. Si el arrendatario no paga las rentas, el arrendador se las va a poder exigir al fiador.
porque para eso firmó con ese carácter, se obligó solidariamente. El fiador les va a decir, ¿y yo por qué te voy a pagar si yo solamente firmé? Pues nada más por eso